En este video contestaremos las preguntas más frecuentes que estamos recibiendo en el despacho jurídico Ciesari y Asociados respecto del permiso de residencia por arraigo socioformativo con la finalidad de residir y trabajar en España. Las preguntas que nos han planteado son las siguientes. 1. ¿Qué formaciones debo cursar para obtener la residencia española por arraigo socioformativo? Bueno, tenemos los siguientes estudios. Los estudios de educación secundaria posobligatoria, como por ejemplo el bachillerato, la formación profesional de grado medio, las enseñanzas artísticas profesionales, tanto de música como de danza. También tenemos la formación completa conducente a la obtención de certificados profesionales en los niveles 1, 2 y 3, como por ejemplo los estudios de un certificado de aptitud profesional para la persona que desea obtener el título habilitante para ser chofer profesional en España, conocido como CAP. Otra formación que también está permitido para el arraigo socioformativo es la educación para las personas adultas. También encontramos la formación promovida por los servicios públicos de empleo en España y orientada al desempeño de ocupaciones incluidas en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. En este caso, las personas deben estar inscritas como demandantes de servicios previos al empleo en los servicios públicos de empleo una vez se le otorgue la concesión de la autorización y dispongan del número de identidad de extranjeros. Siguiente pregunta. ¿Qué condiciones debe tener el centro educativo donde se realice la formación? Los centros educativos deben estar debidamente reconocidos y autorizados para impartir tal formación, lo cual se revisará en los registros estatales y autonómicos correspondientes. ¿Se puede realizar la formación online o debe ser presencial? Tenemos que mencionar y distinguir lo siguiente. En el caso de educación secundaria para adultos, la formación es 100% presencial. En el resto de formaciones que han sido mencionadas anteriormente, la formación puede ser de forma presencial o semipresencial, pero que se debe garantizar por lo menos el 50% de presencialidad. Es decir, se puede llevar a través de internet desde la casa, pero que por lo menos el 50% es ir de forma presencial, asistir a clases al centro educativo como tal. Siguiente pregunta. ¿Puedo estar ya cursando los estudios? Sí, es posible presentar la acreditación de estar ya cursando alguna de las formaciones mencionadas que dan derecho a obtener esta autorización siempre que a la fecha de solicitud los estudios no se hayan culminado. La siguiente pregunta está referida a: ¿debo estar matriculado en el momento de solicitar la residencia de arraigo socioformativo? Y la respuesta es: no es indispensable que en el momento de solicitar la residencia por arraigo socioformativo se tenga la matrícula, pero sí deberá llevarse a cabo la misma en un plazo máximo de 3 meses desde la notificación de la resolución de concesión por parte de la Oficina de Extranjería. Siguiente pregunta. He sido titular del antiguo arraigo para la formación.
¿puedo volver a solicitar el arraigo socioformativo regulado en el nuevo reglamento de extranjería? Y la respuesta es: la propia naturaleza de esta autorización, por regla general, no permite solicitar un nuevo arraigo socioformativo si en los últimos 3 años ya se fue titular de uno. Sin embargo, considerando que el arraigo de formación del cual fue titular no es exactamente la figura del nuevo arraigo socioformativo, entonces, de forma excepcional, se podría presentar siempre que reúna los requisitos para esta nueva solicitud de residencia, como por ejemplo presentar el informe de esfuerzo de integración social. En cuanto a la pregunta, ¿debo acreditar la matriculación en la formación comprometida? Sí, en un plazo máximo de 3 meses a la notificación de la resolución concedida, y la no presentación en dicho plazo será objeto para extinguir la autorización de residencia por arraigo socioformativo. Siguiente pregunta. He obtenido la autorización de residencia, pero no consigo matricularme en la formación que señalé en mi solicitud. ¿Podría matricularme en otra formación y presentar dicha acreditación de matrícula? Y la respuesta es sí, y de forma excepcional y solo en casos debidamente justificados. Se podrá presentar la matrícula para una formación distinta, siempre que la misma sea alguna de las formaciones anteriormente mencionadas en la pregunta número 1, y esta acreditación de la matrícula se debe presentar en el plazo máximo de 3 meses desde que se notifica que se ha concedido la residencia por arraigo socioformativo. ¿Se puede trabajar con el arraigo socioformativo? Sí, se puede trabajar por cuenta ajena y hasta un máximo de 30 horas a la semana. Una vez que finalice mi formación, ¿tengo que realizar algún trámite administrativo? Y la respuesta es: una persona que terminó sus estudios, digamos, de educación secundaria para adultos o el bachillerato, una vez que finalice su formación, no será necesario comunicarlo a la oficina de extranjería y dispondrá de los derechos de residir y trabajar por cuenta ajena hasta un máximo de 30 horas a la semana durante la vigencia de su autorización de residencia. Con todas estas preguntas, que son las más habituales que recibimos en el despacho jurídico Ciesari y Asociados, esperamos haber dado respuesta a estas inquietudes sobre el arraigo socioformativo. Gracias a Dios, y cualquier duda al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho Ciesari y Asociados Asesoría Extranjería, visitando la página web del despacho, que es www.ciesari.com, y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gusta este video, porfa dale like, y si lo deseas, suscríbete a este canal llamado Permiso Residencia España. Gracias.